Mateo capítulo 4, verso 12. Dice la palabra: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron tormentos los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, en este edificio. Pero Dios, sabemos que este edificio es un espacio, tu iglesia son las personas, y venimos, Dios, aquí este día. Nos congregamos para adorarte a ti, Dios. Tú mereces toda la honra, toda la gloria. Venimos, Dios, para traer nuestras cargas a tus pies. Venimos para escuchar tu voz. Y gracias por estar aquí, Dios, por visitarnos y por la obra que tú vas a hacer. Dios, tú deseas hablarnos, tú deseas transformarnos, tú deseas rescatarnos, Dios. Y gracias por eso, por lo que tú vas a hacer. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden tomar su lugar. Hemos visto que Jesús, Él venció a Satanás. Ya vimos que Satanás vino y buscó a tentarlo. Pero nuestro Rey, nuestro Dios, lo venció. Jesús viene, Él se mueve en la ofensiva. Él está en control. El demonio no puede contra el reino de Dios. Es imposible. Y ahora Él comienza, entonces recuérdense, en verso 1 al 11, la victoria de Jesús sobre Satanás. Y ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, Mateo lo presenta como rey, porque es rey. Ahora Él está iniciando su ministerio aquí en la tierra. Y está estableciendo su reino. Juan el Bautista estaba predicando, eso ya lo vimos. Él predicó lo mismo, ¿verdad? Arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora vemos el rey ya comienza a ministrar. Y esta tarde vamos a ver 4 cosas en el pasaje de Mateo 4, 4 cosas. Y lo primero, si están tomando notas, es en verso 12 al 16. Y aquí vemos el lugar de su ministerio. El lugar de su ministerio. Fíjense de nuevo en verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Entonces lo primero que quiero que se fijen aquí es el tiempo y el lugar. Pero el tiempo que cuando Jesús salió para Galilea, aquí dice que fue cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. El ministerio de Juan está llegando a su final. No era un ministerio de mucho tiempo, pero él hizo exactamente lo que tuvo que hacer. Juan cumplió su ministerio y fue fiel hasta el final. Y eso es importante.
es ser fiel a tu ministerio. Ser fiel a obedecer la palabra de Dios. Y Juan, qué gran ejemplo. Y también vemos algo que el ministerio de Dios continúa. De hecho, hay un siervo de Dios, Juan el Bautista. Él está en la cárcel, pero no significa que para la obra. ¿Ves? A veces podemos ver las cosas, pues él ya no está aquí. No se preocupen, iglesia, porque la obra continúa. Y ahora es tiempo que el rey. Entonces el acto de que está ya en la cárcel Juan el Bautista inicia en el tiempo de línea de Dios. Inicia el tiempo. Ahora es tiempo que el rey inicia y comienza su ministerio. ¿Por qué lo encarcelaron a Juan? Cuando llevan a la cárcel, a él lo encarcelaron, lo reprendió. Porque Herodes tomó la esposa de su hermano. Tuvo una relación adulterio. Y por eso lo encarcelaron. Y Juan era un hombre valiente, lleno del Espíritu, y con denuedo le dijo a Herodes: no es bueno que tú tomes la hermana, esa mujer. Es pecado, es adulterio. No lo hagas. Él enfrentó a Herodes, un hombre poderoso. Y eso es importante. Necesitamos más personas como Juan el Bautista, que tiene esa valentía de decir la verdad. Esto no es bueno, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy en día, ¿cuántas veces tú puedes decir, esto no es bueno? Debemos estar aquí. Debemos entrar y tener comunión uno con otro. Lo necesitamos. Y tenemos que hablar con denuedo. Pídele a Dios que te dé ese denuedo. Siempre hablar la verdad, ¿verdad? Y Dios me ha dado su palabra. Yo lo sé porque Dios me ha mostrado qué decir. Y eso lo vamos a ver un poco más también. Últimamente sabemos que Juan lo decapitaron, cortaron su cabeza por su posición de estar firme y hablar contra la injusticia. Entonces, cuando Juan estaba en la cárcel, Jesús salió para Galilea, aquí dice. Y fíjense en verso 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Fíjense, hay mucha geografía aquí. Cinco lugares, y es significante. En versos 12 y 13 son 5 lugares. Galilea, Nazaret, Capernaum, Zabulón y Neftalí. Y 6 más lugares al final del capítulo que vamos a ver. Entonces la geografía es importante. Nos está mostrando que el rey ha entrado, el rey del pueblo de los hijos de Israel ya llegó. Y está ahí en toda la región de la tierra de promesa, iniciando su ministerio. Pero lo interesante es el enfoque en Galilea. Y noten esto. Específicamente, Galilea de los gentiles. Este es el enfoque. Y es muy significante, muy importante entenderlo. Jesús inicia su ministerio, está allá de los gentiles. Galilea no es una ciudad, es una región grande. Es como hoy en día un condado. El condado de Los Ángeles es grande. La ciudad es pequeña, pero grande es el condado. Y esa es una área interesante y significante. Tenemos que entender que los de Galilea eran personas despreciadas. Si tú eres de Galilea, los judíos, ellos no te veían con una perspectiva positiva. Eran personas despreciadas. Ellos eran los, ¿cómo se dice? Un hillbilly, los del campo, ¿verdad? Son una clase menos que de nosotros, por decir. Son menos que los demás. Y ellos, mejor que se queden en Galilea, que no entren por acá, por Judea, que no entren a Jerusalén. Entonces fue llamado Galilea de los gentiles, porque a través de la historia era una región donde se establecieron los gentiles. Hubo mezcla con judíos, pero muchos gentiles en esta área.
Los judíos los decían que ellos no son limpios, no son buenas personas. Evita esas personas de Galilea, porque están en tinieblas. Qué triste, porque ellos también estaban en tinieblas, los religiosos, viendo ellos estaban en tinieblas y ellos mismos están ciegos. Pues esa es la tragedia de la religión en ellos. Entonces el rey de los judíos, ¿qué está haciendo en Galilea? ¿Por qué no fue a Belén o a Jerusalén? ¿Por qué no fue primero con los sacerdotes, los escribas? ¿Por qué fue a ese pueblo en los rincones, en la orilla del pueblo, donde la gente son despreciada? Pues Mateo nos da la respuesta. Dios escogió iniciar su ministerio en Galilea de profecía. Tantas veces lo hemos estado viendo. En verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Por eso fue a Galilea. Está cumpliendo la profecía, tenía que hacerlo. Iniciando una nueva etapa, iniciando su ministerio aquí en la tierra. Y Mateo cita el profeta Isaías. La referencia es Isaías 9, 1 y 2. Y lo explica qué está haciendo Jesús en Galilea. Fíjense en verso 15. Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, me escuchas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, principalmente Jesús comenzó en Galilea para cumplir la profecía. Pero es buena noticia esto para todo el mundo, porque vino luz en un lugar muy oscuro. Y eso es significante. Estamos hablando del poder del Evangelio, que Jesucristo, su Evangelio, el Evangelio de Jesucristo trae luz en un mundo oscuro. Gran verdad estamos viendo aquí. Y hay que nunca olvidar esto, porque los días se están oscureciendo más y más. Pero tú, cristiano, tienes el Evangelio y es luz. No es para esconder, ¿verdad? Muchos se están escondiendo, están corriendo. No, yo no soy cristiano. Porque si tú alzas tu voz, ya sabes, vas a enfrentar más oposición hoy en día, más que nunca. No, por eso es bueno, es luz. Esta gente ni sabían que están en tinieblas, muertos. Pero vieron, aquí dice, vio gran luz. Eso marcó un día en la historia tan grande, porque comenzó un tiempo de esperanza. Para todos los que están en tinieblas, vino luz, hay luz en Jesucristo. Es muy poderoso esta profecía. Ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. Aquí dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Gran luz. Y se refiere eso a Jesucristo. Encontraron al Rey, su Creador, su Dios, el Hijo de Dios. Qué gran misericordia y qué gracia que el Rey llegó con ellos primero. Ese es el corazón de Dios. Donde hay mucha oscuridad, nosotros podemos ver, no, ahí no. Mejor hay que estar cómodos aquí como la iglesia. Los de afuera que se queden allá. Y vemos el ejemplo, nuestro Rey. Aquí dos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Seguir su ejemplo. Y lo que vamos a leer, digo, síganme. ¿Y Él dónde va? Él va a las tinieblas. Y por eso necesitamos su espíritu. Porque en la carne, yo no voy a ir en las tinieblas. Me da miedo. Y sí es cierto, el hombre natural le da miedo ver a Dios mover. Pero el hombre y mujer lleno del espíritu entiende que esto Dios va a hacer algo. Él va a rescatar a personas. Yo no sé quién y cómo, pero Él hace lo imposible. Porque ese es nuestro Dios. La gente va a ver luz. Wow, esto nunca lo escuché. Dime si les damos.
Y Dios, por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también a los gentiles. La luz es para todo el mundo. No tengan vergüenza. Y si somos honestos, podemos pasar tiempos de que nos da vergüenza. ¿Ves una injusticia? Y si yo digo algo, la gente me va, y estamos tal vez en el trabajo, ciertamente en la escuela. Oren por los jóvenes. Tienen mucha oposición contra no solo sus compañeros, contra los profesores. Pero recuerden, no tengan vergüenza. Este evangelio trae salvación, trae luz, y es lo que necesita escuchar la gente. El evangelio trae salvación, nos da libertad. Ustedes se recuerdan, tienen un testimonio, cada cristiano aquí. Hubo un momento que tú estabas en tinieblas. Tú estabas bajo el poder del pecado. Estabas condenado. Y cuando escuchaste el evangelio y respondiste, eso fue lo clave. Porque muchos lo escuchamos varias veces, pero me refiero el día que respondiste quebrantado, en humildad. Señor, perdóname. Ahora ya andamos libres. Ya no estamos bajo el poder. Y cuando yo veo este pasaje, yo me recuerdo de la gracia y misericordia que yo recibí. Porque yo era ese gentil en tinieblas. Y no lo sabía. No sabía que estaba muerto. Y me abrió mis ojos, me dio. Cristo vino, su evangelio vino, el Espíritu me dio convicción y respondí. Entonces vi la luz, exactamente como ellos, no ha cambiado. Se tiene que dar el evangelio para que la gente pueda decir, wow, yo veo la luz, veo a Cristo, lo necesito. Y por la primera vez vi mi condición, realmente que soy pecador, pero también vi el amor de Dios y su perdón, su misericordia, en una manera muy personal. Y tal vez es alguien aquí hoy, estás alejado de Dios, o tal vez no conoces, estás en tinieblas. Entonces yo estoy aquí para decirte que Jesús ha llegado, la gran luz ha venido. Abre tu corazón, rinde tu vida a Él, pon tu fe en Él, confía en Él. Jesús vino, tenía que llegar a Galilea, tenía que ir ahí para cumplir profecía, pero también llevar luz a los gentiles. Entonces, eso fue el lugar de su ministerio. Ahí es una área significante, Galilea. Pero luego vemos algo más, ministerio, y eso lo vemos en verso 17. Juan el Bautista está en la cárcel. Jesús ahora ya está en la escena en una manera más pública. ¿Y qué crees lo que está predicando? Lo mismo que predicó Juan. Su mensaje sencillo, pero efectivo. ¿Ves? El evangelio es sencillo y hay que darlo en esa manera. No debemos complicarlo. Fíjense el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino. Entonces el Hijo de Dios fue predicador. Dios tiene un hijo y su hijo es predicador. La palabra predicar en el griego es kairuso, que significa proclamar, anunciar, preconizar. Eso es lo que hace el heraldo. Pero en este caso, Juan el Bautista, el heraldo del rey, ahora ese es el rey mismo proclamando. Juan simplemente dijo con la autoridad que Dios le dio para preparar el camino para el rey. Y ahora ya es el rey dando el mensaje. Porque llegó el día. Y lo está dando con autoridad porque es Dios en carne. Es claro su mensaje, predicando arrepentimiento. Es una palabra que el mundo no le gusta, arrepentimiento.
¿Tú quién eres decirme qué es lo que tengo que hacer? No, eso no es nuestra idea. Tú y yo no inventamos este mensaje, pero debemos decirlo, porque es esencial arrepentirse, cambiar tu mente. Ese es su mensaje, tiene dos partes, arrepentimiento y la razón. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, arrepentirse es significante. Lo estudiamos profundamente en capítulo 3. ¿Se recuerdan cuando Juan lo predicó? ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentirse literalmente significa cambiar tu mente. Cambiar tu mente. Cambiar tu mente sobre Jesús y creer en Él. Tienes esta opinión de Él. Requiere confesión. ¿Verdad? Es un giro de dirección. Es un cambio. Es una decisión aquí en la mente. Y luchamos. ¿Se recuerdan ese día? Tal vez contaste el costo. Esto va a cambiar en mi vida. Y sí, es cierto. Tengo que dejar este hábito. Sí, pero tienes que decidir. Muchos se quedan ahí escuchando, pero no toman ese paso. No quieren quieren quedarse en las tinieblas. Y qué triste, imagínense. La Biblia lo describe de manera horrible. ¿Ves? Como en tinieblas, en el lodo. Pero el hombre le gusta ahí. Nos gustaba ahí. Pero tenemos que cambiar la mente. Porque el reino de Dios demanda huir del pecado. No es como, ok, pues ven a Cristo y puedes seguirle. Él te ama, Él te entiende. Eres tramposo, Él va a entender eso. Tienes que hacer trampas para vivir. No, requiere arrepentimiento, es cambio. Y una vez que tú haces esa decisión, ese paso de fe, ahora Dios cambia el corazón. Es lo que Él hace. Y eso es lo que tenemos que decir al mundo. Vengan a Él, deja que Él te cambie el corazón. Él lo va a hacer. Tú y yo no lo podemos hacer. Cuando yo trato, yo fallo. Es cuando me rindo a Él. Dios, he estado haciendo esto en mi fuerza y perdóname, porque eres tú el que va a hacer el cambio. Y fíjense algo más, ¿por qué arrepentirnos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora los judíos, ellos estaban buscando literalmente un reino físico. Ya llegó el rey. Y eso va a suceder en la segunda venida. Pero ellos ya lo querían, lo queremos hoy. En la primera venida es un reino espiritual. En el título del mensaje, Jesús estableciendo su reino, me refiero a un reino espiritual. El reino que viene en el futuro viene en la segunda venida. Pero Él vino para que pueda reinar en nuestros corazones. ¿A quién? A cualquiera persona que lo recibe en fe. Judíos, cosas grandes en tu vida, quiere usarte. Y eso es lo que a veces nos olvidamos, ¿verdad? A veces enfocamos mucho en nuestras vidas, pero Dios quiere que veas una perspectiva más amplia. Él quiere usarte. Eso requiere, vas a impactar a otros. Es muy importante que estar abierto a eso, para que Dios te use. Y este reino espiritual lo podemos disfrutar hoy mismo. Podemos disfrutar de su justicia, de su paz, de su gozo, porque Él nos los da en su espíritu. Eso es lo que Dios nos da. Entonces el reino de los cielos se ha acercado. Y para la iglesia ya está viviendo en esto, en una manera espiritual. Entonces, iglesia, así es como debemos estar viviendo, arrepentidos, continuamente confesando, desear vivir en pureza, vivir en obediencia. Esa es la iglesia verdadera. Y esa es la iglesia que Dios usa grandemente. Nos mantiene puros, nos da gozo.
No es para, ay, ya mero viene, cuidado. Cuidado, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando eras chico y tu papá y viene a las 5 a la casa? Y ya estás, oh, ya mero es las 5 y estás haciendo una travesura. Y te da miedo, ¿verdad? Por un instante. Así no debemos vivir, ¿no? Estar listos en cualquier momento. El reino de los cielos se ha acercado, lo proclamó el rey. Vemos algo más. En versos 18 al 22 son las personas de su ministerio. En verso 18 al 22. Y aquí cuando Jesús inició su ministerio, comenzó a llamar a personas. Y comenzó con 4 varones, 2 pares de hermanos. Y claro, llamó más, pero inició con estos 4. Y aprendemos mucho de un llamado, del ministerio, de un llamado al servicio, un llamado a Jesús. Y eran pescadores, interesante, ya lo leímos. Los 4 eran pescadores y los llamó, síguenme. ¿Y qué es lo que él quiso hacer con ellos? Hacerlos pescadores de hombres, dice. Pescadores de hombres. Entonces él comenzó a llamar a sus primeros discípulos y aprendemos bastante acerca de un llamado a servir. Un llamado a seguir a Jesús. Piensan en esto. Dios mismo nos llama porque te ama, porque Él sabe lo que tú vas a enfrentar, qué prueba, pero te quiere rescatar antes que hagas errores, que tal vez llegas a un punto de jamás buscarlo. Entonces Dios en su paciencia y su amor, Él está llamando a gente. La primera cosa es un llamado para salvación. Tenemos que nacer de nuevo. Y Jesús nos llama primeramente para salvación de nuestros pecados. Y algo más, en el llamado también es un llamado para santificación. Ese es un proceso, eso lo llamamos discipulado, es por vida. Y yo creo que cada cristiano es en diferentes maneras, porque el Espíritu nos da diferentes dones. Dios nos da diferentes talentos para usar en su reino, para impactar a personas. Él es bueno para equiparnos y nos da esos dones para ser usados. Entonces todos somos llamados para servir a Dios. Dios nos llama a predicar, nos llama a enseñar, nos llama a hacer obras misioneras, enseñar a los niños, a jóvenes. ¿Le gusta cocinar? Amén. ¿Quién le gusta comer? Sí, esa es una bendición, los que pueden cocinar. Entonces Dios nos usa manejar una camioneta. Muchas maneras, específicamente. Pero tenemos que entender que es Dios el que nos llama y nosotros tenemos que responder en obediencia. Entonces piensan en esto, ¿qué es lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios me está llamando a hacer? Y luego responder en obediencia, hazlo, tome pasos para llevar a cabo ese llamado. Requiere acción. Síguelo. Y fíjense, cuando los llamó al servicio, los llama para ser pescadores de hombres. Qué raro, ¿cómo pescadores de hombres? ¿Qué significa eso? Eso simplemente significa es discipulado que resulta en evangelismo. Y así sabemos si es un buen discipulado. Es una buena estándar de medir nuestra obra de clases que damos. Porque un discipulado resulta en evangelismo, es natural. ¿Verdad? Una vez que Dios te está cambiando, haciendo una obra en tu corazón, resulta en que estás hablando de Él a otros. Y eres capaz para enseñarlos. Porque ya la palabra ya está en tu corazón. Has aprendido un verso, o 2, o 3, ya sabes. Y puedes guiar a otros. Ahora estás pescando a hombres. Pero cuidado con los tiburones.
Dice Jesús, venir en pos de mí. Eso es discipulado. Venir en pos de mí. Y luego dice, y os haré pescadores de hombres. Eso es evangelismo. Entonces todos tenemos que seguir a Jesucristo para que nos use a traer a otros que vengan a conocerlo. Eso es el propósito. Tenemos una misión, Dios nos dio. Y desde el principio es claro aquí. ¿Verdad? Nos quiere salvar, eso es claro. Él hizo la manera en la cruz, lo proclamó a todo el mundo, nos ama al mundo. Él pagó el precio por el pecado en la cruz. Pero eso nos mueve, ¿verdad? Es muy fácil. Yo soy salvo. Mis hijos son salvos. Estamos tranquilos. Pero eso no es todo. ¿Qué tal los demás? ¿Cuáles más? Los que están en tinieblas. Recuérdense, eso es nosotros. Somos un montón de gentiles aquí esta tarde. Un cristiano tocó tal vez tu puerta, o fue un familiar, el primer cristiano en la familia. Y al principio todos los odiábamos a esa persona. Ay, tu tía es cristiana. Ay, está loca esa. No está tan loca. Ya descubriste que te estaba diciendo la verdad por años. Y dale gracias por sus oraciones de ella. Pero recuérdense, el llamado primero es un llamado a seguir a Jesús. Primero llamado a una relación con Jesucristo. Ese es el enfoque. Estar con Él, ser cerca de Él, permaneciendo en Él. Y Él dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Él no dijo, primero, mira, Pedro, quiero que tomes este curso. Quiero que vayas al Bible College de Calvary Chapel. Inscríbete hoy. O lee este libro de evangelismo. Nada mal con eso. Nada mal con eso. Pero recuérdense, primero somos llamados a una relación. Y a veces esas cosas, clases, puede ganar podemos tener más pasión para aprender que realmente a seguirlo y obedecerlo. Porque recuérdense, los sacerdotes, ellos sabían las escrituras. De nada les ayudó, porque su corazón. Y por eso cuando yo me refiero, primero mantenga esa relación íntima con Jesucristo, eso mantiene tu corazón suave. Porque fácil se pone duro. Esa decisión es por vida. Y debemos estar siempre con esa actitud, humilde delante del Rey. No pensar, oh Cristo, eso ya lo sé, eso ya me lo enseñaste, ¿te acuerdas? Y Jesús va a decir, hijo, todavía no has aprendido. Y eso es muy importante, esa relación, desearlo, que crezca, que sea fuerte. Y mientras crecemos en Él, Él cambia el corazón. Y de repente estamos pescando a hombres, a personas. Es natural. Entonces enfóquense del Espíritu obrando en una nueva criatura. Apartado a Cristo, obediencia a Cristo, siguiéndolo, creciendo en santificación, creciendo en santidad, resulta en evangelismo. Y Jesús nos enseña, siguen su ejemplo. ¿Cómo hizo las cosas Jesús? ¿Cómo habló con la gente? Imítenlo. Y jamás vas a hacer ese error, porque eso es lo que Él hizo. ¿Y por qué Jesús usó esa frase, pescadores de hombres? Pues Jesús es el mejor maestro. Entonces, Él está hablando a pescadores. Entonces, Él usa las ilustraciones mejores. Ellos van a entender esto. Tal vez al principio no sabían nada, pero van a aprender. Es una ilustración que ellos pueden relacionarse con esto. Y Jesús dijo, venid en pos de mí. Es un llamado. Y tal vez hay uno aquí que todavía no ha respondido al llamado. Y Jesús dice lo mismo,
venir en pos de mí. Es un llamado de seguirlo, de obedecerlo. Mencioné un llamado a servicio y quiero que mediten en esto. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Porque siempre hay necesidad. Si están leyendo el boletín, ahí pueden ver, hay un aviso. Necesitamos voluntarios, necesitamos ujieres, músicos, maestros, personas que tal vez maduros para que puedan discipular a otros. Muchas cosas. Pronto va a haber desayunos para todos, ¿verdad? Son cosas que la iglesia hace para bendecir a la iglesia, para que podamos crecer juntos. Dios lo hace. Pero ¿qué es específicamente, qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? Sé obediente. Yo no sé lo que Él te está llamando a hacer específicamente, pero simplemente ser obediente. Y también fíjense algo más, porque con ese llamado nos puede dar miedo, ¿verdad? Tomar un paso de obediencia puede entrar ese miedo. No sé si puedo hacer yo esto, o me da vergüenza con la gente, tal vez. Pero fíjense, una gran verdad, con el llamado de Dios viene su habilitación. Él te va a dar la habilidad para cumplir tu llamado. Sin duda, no se preocupen. ¿Pero lo crees? Si Él dijo, síganme, no es porque ahí te vas a caer y te vas a quedar solo. No, Él está contigo, Él va delante de ti. Eso requiere fe. Él no te va a llamar a hacer algo que no te va a preparar a hacerlo. Dios no es cruel, pero sí te va a llevar por un proceso. Tal vez te jactas con tus talentos y Él te va a humillar. Digo, hijo, tú estás obrando en tu fuerza y nos humilla. Pero Él me da la habilidad. Compartir el Evangelio me da miedo. El hombre natural le da miedo. Pero una vez que el Señor mueve en mi corazón y me llena con denuedo, puedo hablar con cualquier persona. Ya hemos hablado con personas muy difíciles, hasta tal vez casi miedo con perder la vida, sin exagerar. Y esperando que alguien me dé un balazo. Ya dámelo pronto, no quiero sufrir. Pero Dios me da la habilidad, te da la habilidad cristiana. Él lo hace. Él dijo, os haré. Y ellos marcan esto, os haré. Él lo hace. ¿Cómo? ¿Quieres explicación? Entonces no estás siguiéndolo en fe. Cree esto, os haré. Pues yo no puedo dejar este pecado. Él os haré. Poca de fe. Con esa poquita de fe se hará. No esperen, quieren brincar adelante. Sí, yo estoy siguiendo a Cristo, pero tiene que haber un cambio de mente. Si no estás dispuesto a cambiar, no te has arrepentido. Eso es muy importante entender. Ahora sí, cuando es sincero, es genuina la fe, Él hace los cambios. Porque tú y yo no tenemos la fuerza para hacer lo que Él nos llama a hacer. No lo tenemos. No somos suficientemente inteligentes para hacer lo que Él nos llama a hacer. Requiere creer esto. Dame sabiduría porque no sé qué hacer con esa situación. Y me estoy desmayando, no sé qué hacer. Y Él dice, yo os haré. Y eso es lo bueno, que cuando te llama, Él te va a dar la habilidad. Él te va a dar fuerza para hacerlo. Todo es por su Espíritu. Os haré. Es por su Espíritu. Más tarde, Jesús habla con sus discípulos. Sabemos lo que les dijo en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es clave. Entonces Jesús llama a sus discípulos, les da
habilidad, les da poder, aquí dice. Y fíjense también, ellos eran hombres pescadores y eran buen trabajadores. Y debemos ser buen trabajadores. Ser pescador, valentía, igual como un pescador. Cuando no ser un pescador, Él va a hacer la obra. Él nos va a dar valentía, diligencia, perseverancia y fe. Recuérdense, Dios es el que lo hace. Y fíjense algo muy, muy importante. Cuando Jesús los llamó, dejaron todo. Eso me impactó. Dejaron todo, sus barcos, sus recursos, hasta su familia, su casa. ¿Por qué? Dejaron todo. Todo lo que ellos sabían era su mundo. Somos pescadores. Estaban dispuestos a dejarlo. Y eso es lo que requiere, dejar este mundo. No es que no hay nada mal con ser un pescador, pero Dios quería su corazón. Entonces dejaron su zona de confort para seguirlo. Dejaron todo. Y algo más importante, dice al instante. Pues, ¿cuántas veces estamos pensando, lógicamente, verdad? Queremos más explicación antes de hacer algo por el Señor. Pero aquí dice que los 4 inmediatamente lo siguieron. No fue como, ok, time out, Jesús, hay que hablar un poco. Andrew, ven, hay que hablar de esto primero. ¿Quién se va a encargar con esto? No, al instante dice. Entonces cuando el Señor te llama, responde al instante. Porque es lo que pasa, tu corazón se enfría. Hay convicción hoy, no respondes y mañana te enfrías. Muy peligroso. ¿Cuántos han caído en eso? No obedeciendo al llamado. Es rechazar misericordia, eso es lo que es rechazar gracia. Y el llamado es de gracia. Y algo interesante, estos 4 no eran los más inteligentes. Si Jesús estaba buscando al más inteligente, ciertamente iba a ir a Jerusalén. Iba a entrar a la sinagoga, a hablar con los rabinos. Oye, ¿cuáles son los 12 mejores estudiantes que tienes? Dame sus nombres, quiero hablar con ellos. Jesús no dijo eso, porque así no trabaja. Eso no es lo que Él ve. Él ve un corazón que está dispuesto. ¿Qué diferencia? Entonces puedes tener un hombre con mucho talento, pero no está dispuesto para seguirlo. Entonces obviamente eso no es el enfoque. Es un corazón dispuesto. Y eso es lo que el llamado requiere. Son personas dispuestas a seguirlo, creyendo que Él va a hacer la obra. No por mi talento, no por mi fuerza, por su espíritu. Así es como Dios trabaja. Es muy diferente de cómo trabaja el mundo. El mundo buscamos los que tienen más talento, el más fuerte, el más guapo, la más bonita. Pero Dios no funciona así. Mira a las personas que llamó Pedro. Si Pedro fue usado, tú y yo podemos ser usados. Porque muchas veces Pedro se fue adelante del Señor e hizo muchos errores. Ellos, hijos del trueno. Estos son los 2 hermanos, me da risa cada vez, que querían llamar fuego sobre los samaritanos, porque rechazaron a Cristo. Esa era su idea de evangelismo. Si no reciben a Cristo, Señor, ¿podemos quemarlos, por favor? Quémalos todos, Señor. Home Depot, quémalos, Señor. Pero fíjense, Jesús los reprendió a estos hijos del trueno. Dijo, vosotros no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y ser honesto, hay veces cuando
en mi carne rechazaron el evangelio. ¿Cómo puede ser? Fuego, Señor. Fuimos a un pueblo alejado, un poco más al norte de Acatlán, se llama El Huérfano, y fuimos toda la tarde ahí compartiendo. Todo el pueblo rechazó a Jesús. Estábamos compartiendo con ella a través de una ventana, hablando con su mamá, y ella poco estaba molesta. Estaba más interesada si los vecinos le iban a ver a ella. Entonces se retiró un poco. Y le dije, ¿dónde vas, señora? Y de repente entra su hija. Digo, ok, pues vamos a hablar con ella. Y ella recibió a Cristo, una niña de como 10 años. Pero los demás estaban pensando, Señor, quema a estos huérfanos. No son huérfanos, son malditos. Pero le digo esto porque ¿qué tanto necesitamos el Espíritu para no andar en la carne? Para no ver la gente que están en tinieblas, verlos con ojos natural. Porque es fácil, nos enojamos. Cristo no llegó a Galilea enojado. Entonces eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en el discipulado. A ver a los en tinieblas como Él los ve. Y estos varones no sabían nada de lo que estaban haciendo. Y eso es lo hermoso de este llamado. Nada, no saben nada de evangelismo. No saben ni una idea qué es pescar por un hombre. Ni una idea. Pero lo que tenían era fe. Para aprender del maestro, aprender del rey. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Seguirlo en fe. Seguir su palabra en fe. Y obedecerlo. Y confiar que Él te va a dar la habilidad. Eso nos lleva a un punto final, en versos 23 al 25, y aquí vemos el poder y la evidencia de su ministerio. El poder y la evidencia. Lo voy a leer, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Nos vemos su poder, evidencia de que es Dios. Jesús es divino, es evidencia. Fue claro en lo que Él hizo, en sus milagros que Él hizo. Solo Dios puede hacer milagro. Y Él comprobó. Jesús es Dios. Más tarde, en Juan 14, verso 11, Jesús dijo, creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Y sus obras, los milagros, es para quien dice que es el Mesías, el Rey. Dios en carne. Dios hizo muchos milagros. No eran trucos. Sanaba a la gente instantáneamente, completamente. A veces solo hablaba palabra. A veces los tocaba. También vemos que hubo veces que personas lo tocaron, buscaban a tocarlo. Entonces, Dios trabaja de muchas maneras diferentes. Pero era evidencia de su poder, que es Dios, y que Él es el Mesías, que Él es Dios en carne. Segundamente, comprobó que Jesús es compasivo. Ahora, ¿Dios siempre sana? No, no siempre sana. Algunos enseñan que siempre sana, pero no están diciendo la verdad. Jesús, siendo Dios, tiene el poder de sanar, pero recuérdense, el enfoque de su ministerio en ese tiempo y hoy no es sanación física. Eso no es el enfoque de su ministerio. El enfoque es espiritual. Recuérdense, luz llegando a las tinieblas. Y claro, hubo enfermos dentro de los que están en tinieblas. Igual como hay enfermos en los que están en la luz. Estar
con el problema del hombre, de su pecado, de darles vida. Entonces Jesús hizo milagros, claro, mostrando, Él es Dios, Él es el Mesías. Y Él está interesado en sanar y rescatar almas. Ese es el enfoque. El tiempo va a venir pronto cuando ya no va a haber dolor. Eso es cierto. Ya no va a haber dolor, créanme. Pero ahorita tenemos que ser sanados en lo espiritual. Ese debe ser nuestro enfoque. A veces personas vienen para ser sanados cuando primero necesitan recibir a Cristo primero. Y lo entendemos por qué. Nadie quiere sufrir. Nadie le gusta estar en dolor. Y buscamos, sáname Dios. Pero recuérdense, Él quiere primero tratar con el corazón. Tiene que ser restaurado, redimido. ¿Has sido redimido? ¿Has recibido a Cristo? Es una buena pregunta. ¿Qué es la condición de tu alma? ¿Eres cristiano? No te preocupes de tu cuerpo. Dios va a tratar con tu cuerpo en el futuro. Porque te va a dar un nuevo cuerpo. Ahorita, en este día, el enfoque es tu condición espiritual. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás en Él o estás en el mundo? No puedes estar en los dos. Ese es el engaño. Ese es el engaño del corazón, pensando que queremos estar en el mundo y al mismo tiempo estar en Cristo. Y la palabra dice que no es así. Solo puede haber un Dios en tu corazón. Solo Dios puede reinar y quiere reinar. Entonces Jesús es Dios, es muy claro por su poder, sus milagros que hizo. Es muy evidente que Él es compasivo. Eso es nuestro Dios. Pero también es evidente que Él es el Mesías. Y eso ya lo hemos estado viendo mucho. Juan el Bautista lo vimos en la cárcel y él se desanimó. ¿Por qué estoy aquí en la cárcel? Yo pensaba que ya el rey iba a establecer su reino. Entonces, imagínense, está muy desanimado Juan el Bautista. Recuérdense, Juan envió unos mensajeros a Jesús para preguntarle, que tuvo duda. Y pregúntale, si tú eres el Mesías o buscamos a otro. Pero dinos, queremos saber. Entonces Juan, ¿qué le pasó? Él vio los cielos abiertos, él lo vio. Él vio el Espíritu de Dios que descendió y se quedó sobre Jesús. Y no solo eso, él escuchó a Dios, el Padre. Él lo escuchó. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, tú eres Juan el que apuntó a Cristo, que mira, el Cordero de Dios, aquí está. Entonces él estaba luchando, desanimado. Él pensaba que el reino era para ahorita, que él la segunda venida. Él pensaba así, y muchos judíos igual. Entonces llegan los mensajeros a Jesús y les dijeron a Jesús, Juan nos envió. Dinos, ¿tú eres el Mesías? ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Dile a ese Juan que pare de dudar. Qué tonto es. ¿Qué está pensando? ¿Qué es su problema? No, Jesús no dijo eso. Estudiantes de la Biblia ya saben, no dijo eso. Fíjense lo que dijo Jesús. Ir a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Noten, los pobres ya tienen dinero. No, es anunciado el evangelio. Su sanación es primero. Y fíjense algo más. Mira, dice en el pasaje que Jesús sanó, dice, enfermedades y tormentos. También sanó los endemoniados,
lunáticos y paralíticos. Jesús sanó a todos. Ahora, yo no creo que toda enfermedad tiene su raíz en demonios. Algunos lo creen. Esa tos es un demonio. Esa gripa ya está muy fuerte. No es así. Recuérdense, las enfermedades tienen sus raíces por el resultado del pecado. Hubo consecuencias por el pecado. En la caída del hombre vino una maldición y hay muerte, hay enfermedades. No es todo. Puede ser, eso es claro. Hay enfermedades por actividad de demonios, eso es cierto. Pero no podemos decir todo es demonio. Algunos creen eso y no es malo. El envejecimiento. ¿Quién le gusta ser más viejo cada día? ¿Quién le gusta eso? Nada, no. Pero es un proceso que es parte de la maldición. Por el pecado del hombre. Todos están buscando a una solución para escapar ese dolor que viene, ¿verdad? Tu espalda, tus rodillas, tu cadera, tu pelo, tu color, una crema mágica. Solo te bañas y todo sale, sus dientes perfectos. No, así no es. Eso no es lo que estamos buscando. No debe ser. Es que tu corazón crezca en pureza, tu vida de santidad. Eso debe ser el enfoque. Y lo que me encanta, una frase tan pequeña, pero tan lo mismo. A veces sana las enfermedades, a veces no. Y si no, gloria a Dios. Si lo sana, gloria a Dios. En estos días puede ser un poco difícil escuchar esto, ¿verdad? Algunos nos vamos a enfermar aquí. ¿Saben que algunos de nosotros no vamos a estar aquí el otro año? Puede ser yo, puede ser tú. Esa es la verdad, eso no se puede escapar. Eso no me da miedo. Eso no me da miedo. Porque lo que queremos es su voluntad, estar en su voluntad y ver que se haga su propósito en nuestras vidas. Eso es lo que queremos, eso es lo que debemos. Si estás preocupado de algo, que no sea tu enfermedad, que sea, estoy pescando a hombres, estoy hablando de Jesús, estoy caminando en mi fuerza, eso te debe dar más miedo. Estoy más enamorado con el mundo que con Cristo, eso te debe dar más miedo que una enfermedad. Tu condición espiritual, iglesia. Muchos en la iglesia están como, le dieron un medicamento, están ahí tirados. Y Dios, despiértense, brillen, esa es la hora. Antes que vienen los chinos. En serio, ¿qué tal si nos envidian los chinos? Toda la iglesia se tiene que cerrar underground. Puede sonar como broma, pero no sean sorprendidos. Si esa es la oportunidad de la iglesia, hemos visto de ser obediente, seguir a Jesús. Saben que Dios te puede sanar hoy en tu condición espiritual. Puede sanar tu corazón, tu dolor. Es más importante. ¿Has venido hoy para sanación? ¿Has venido con tu enfermedad, con tu tristeza? Sufrimos, hermanos y hermanas. No somos, ¿cómo se dice? No tenemos inmunidad para sentir dolor y tristeza, ¿verdad? Vamos a sufrir. Pero venimos porque podemos recibir sanación en Él. Y espero, iglesia, que ya sabes esto. Pero por si no lo sabes, Dios te quiere sanar eso. Para que no te salga, no te vayas aquí con esa carga. Esa prueba que tú te estás enfrentando, que se parece imposible. No seas sanado. ¿Para qué? Porque cuando creemos y pedimos, ¿qué es lo que pasa?
podemos ver, como vimos aquí, su poder se manifiesta, sea en sanación física, o sea que de repente tienes paz. ¿Ves? Ese mismo es poder, ese es por el Espíritu. De que una persona viene aquí triste y sale con gozo, o sea, gloria a Dios. Entonces, no tengan miedo, o no tengan esa ansiedad. Y se viene más seguido en estos días, ¿que no? Hay días y sentimos más ansiosos porque hay muchas cosas pasando rápido. Estamos pensando en esto. Y Dios dice, tranquilos, recuérdense, síganme a mí. Tu relación con Cristo, hagan eso tu prioridad. Y tranquilos, los demás, Él lo va a hacer. Jesús dijo en Mateo 11:28, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Jesús sigue sanando, sigue sanando.